Me volví a casar con una mujer de 23 años, tú una de 30 años, te pierdes. La mujer se echó a reír y me miró. Rostro de la mujer por primera vez. Definitivamente, es una mujer joven, más bien que hermosa. La palabra linda se ajusta mejor a su descripción. Ella todavía tiene una impresión un tanto inocente. Su nombre es Con. Ella trabaja para uno de nuestros socios comerciales y está embarazada de mi hijo. No podía creer lo que oía. Las palabras de Mark, embarazada. Solo han pasado 2 semanas desde nuestro divorcio y él ya se volvió a casar y la mujer está embarazada. Las matemáticas simplemente no cuadran. ¿Tuviste una relación con ella incluso antes de nuestro divorcio? En respuesta a mi signo de interrogación sonrió y respondió: ¿quién sabe? Incluso si pelearon, no hay pruebas. Ciertamente, existe la posibilidad de que Mark esté mintiendo solo para molestarme. Sin pruebas no podrás recibir ningún dinero de consolación, pero aún así esto es demasiado. Mi nombre es Sabrina, soy ama de casa. De 30 años dejé mi trabajo y había estado trabajando hasta que me casé para marcar a mi superior en el trabajo. Mark, que ama a los niños, había estado esperando ansiosamente el nacimiento de nuestro hijo. Cuando nazca el bebé, quiero hacer muchas cosas: jugar juntos, llevarlos al zoológico y a los parques de diversiones. Sí, quiero crear muchos recuerdos con nuestra familia. Discutimos varias cosas sobre la vida después de que nació el bebé y disfrutamos nuestras conversaciones. Sin embargo, el bebé nunca vino a nosotros alrededor de un año después de nuestro matrimonio. Mark parecía solo y dijo con una sonrisa: tal vez nuestro bebé es simplemente relajado. En ese caso los colmaremos de amor cuando finalmente lleguen. Él me sonrió. Esas palabras me consolaron gentilmente porque estaba ansiosa por saber por qué no podía quedar embarazada. Así es, gracias Mark. Incluso después de 2 años no hubo señal de que estoy embarazada. Mark pareció desconcertado y dijo: ¿por qué no puede suceder? Dicen que todo es cuestión de tiempo. ¿Me tocó el vientre? Yo tampoco lo sé porque no tengo experiencia. Sí, tienes razón. Después de murmurar esas palabras, Mark le sonrió. Oye, ¿por qué no te quedas embarazada? ¿Por qué preguntas eso? Me gustaría conocerme a mí mismo. No eres solo tú, yo también he estado deseando tener un bebé. Incluso si dices que todos a mi alrededor están teniendo bebés a diestra y siniestra, es extraño que seamos los únicos que no podemos tener un hijo. Bueno, entonces, ¿alguna vez has pensado en considerar seriamente un tratamiento para la infertilidad? Juntos. En respuesta a esas palabras, Mark abrió mucho los ojos y me miró directamente. Su expresión me hizo tensar instintivamente. La infertilidad. ¿Estás tratando de decir que hay algo mal en mí? No estoy diciendo eso, pero el embarazo es algo que involucra tanto al marido como a la esposa, así que tal vez podríamos descubrir la causa si ambos nos sometemos a varias pruebas intencionalmente. Suspirando fuertemente, Mark frunció el ceño dramáticamente. La infertilidad siempre se culpa a las mujeres, ¿no es así? Incluso si hay algo mal contigo, ¿por qué debería hacerme la prueba? Sentí como si todo mi cuerpo se enfriara. ¿Qué? ¿Estaba diciendo que la causa de la infertilidad varía de una pareja a otra? Es un dicho que la infertilidad siempre es culpa de la mujer, tal como lo implica el término mujer estéril. Pensé que podríamos construir una familia feliz tan pronto como nos casemos, pero resultó ser un error de cálculo. Nuestro matrimonio fue un fracaso. Las palabras de Mark se derramaron una tras otra perforando mi corazón. Incluso yo había estado deseando tener un hijo durante años, viendo que Mark estaba decidido a culparme sin considerar mis sentimientos. Mis sentimientos por él comenzaron a enfriarse. Para no revelar mis emociones actuales me dirigí a Mark: oye, detengamos esta conversación. Por hoy no es un tema que debamos discutir emocionalmente. Ambos enfriemos nuestras cabezas. Si pudiéramos hablar con calma, Mark también podría hablar racionalmente. Mientras esperaba eso, miré el rostro de Mark. En ese caso, Don, no menciones esos temas. En primer lugar, es desagradable, dijo eso y salió de la sala con pasos pesados. Me preguntaba si me escucharía adecuadamente con esa actitud. La ansiedad estaba creciendo dentro de mí y me volví cada vez más aprensivo. Me sentí incómodo. Mark y yo casi no tuvimos conversaciones, aunque pensé que debía hacer algo. Estaba claro que Mark se ponía moody cada vez que mencionaba niños o pruebas de infertilidad. Me sentí reacia a tener que hablar con Mark mientras intentaba complacerlo. Pero si continuamos así nada cambiará. Pensé que había decidido al menos hacerme la prueba en el hospital.
Investigué un hospital de buena reputación en el vecindario que también ofrecí tratamiento para la infertilidad masculina e hice una cita independientemente de los resultados. Sabía que tenía que tomar medidas para cambiar la situación actual en ese momento. Esperaba alguna mejora en nuestro futuro juntos. El día de la cita en el hospital me sentí un poco nervioso. Me dirigía en el hospital, entré a la sala de examen después de que me llamaron por mi nombre y luego había una doctora sentada con una sonrisa amistosa que parecía tener poco más de 40 años. Su expresión amable alivió mi nerviosismo. El doctor me preguntó, ¿estás aquí solo hoy? Ella no lo hizo. Di algo más, pero el significado detrás de esas palabras fue simple: tu esposo no vino a las pruebas. Parecía que esas palabras salieron porque ella estaba tratando de examinar la causa de la infertilidad. Hemos estado hablando de eso, pero también respondí algo vacilante. El doctor pareció haber entendido sin más explicaciones y simplemente dijo: ya veo, entiendo que debe estar ansioso, pero examinemos juntos. A ella también le importaban mis sentimientos y sentí que era una doctora confiable. Probablemente le dijo esto a todos los pacientes, pero para mí fue una tarea de amanecer. Si tan solo Mark me escuchara, aunque sea un poco, no me sentiría tan agobiado. Sí, hablaré con mi esposo al respecto, respondí tratando de mantener una sonrisa natural frente al médico. Esa noche decidí decirle a Mark que eso, había ido sola al hospital para las pruebas de infertilidad. Dijo que los resultados de las pruebas tardarán entre 1 y 2 meses en llegar. No sabremos la causa en solo un día. Mark sighed nuevamente con expresión cansada. El doctor sugirió que sería conveniente que vinieras cuando te convenga, ¿no es así? Solo mi opinión. Oye, ¿considerarías hacerte la prueba juntos en el hospital? Un fuerte sonido resonó en la habitación cuando el vaso se estrelló contra la mesa. ¿Crees que podrías engañarme diciendo que son los hospitales o la sugerencia del médico lo que estás inventando? Miente porque quieres arrastrarme al hospital en contra de mi voluntad. ¿No estás bien? Nunca me someteré a ninguna prueba, eso es seguro. Parece que está decidido a pintarme como el villano sin importar lo que esté convencido de que estoy mintiendo, y se niega incluso para considerar la posibilidad de infertilidad de su parte. Esta vez dejé escapar un suspiro. Mark reaccionó como si estuviera diciendo que no estoy en condiciones de suspirar en ese caso. Supongo que tendremos que renunciar a tener hijos. Los ojos de Mark se amplió por frustración o sorpresa ante mi respuesta inesperada. ¿Planeas decirles a nuestros padres que no tendrán nietos? Es posible que se sientan decepcionados, pero si no sabemos la razón por la que no podemos tener hijos, ¿podemos hacerlo porque tú? Estoy insistiendo en que es culpa mía. Si vemos los resultados de las pruebas, debería demostrar que no es culpa mía. Ya entiendo que me estás culpando, pero ¿y si resulta que no hay ningún problema conmigo? No irías a hacerte las pruebas. Por derecho propio. Por primera vez Mark se quedó sin palabras. Su orgullo se interponía en su camino. Ir solo al hospital para hacerse pruebas de infertilidad era algo que nunca consideraría. Entonces es mejor que me acompañes cuando vaya a hacerme las pruebas. ¿No fue un fuerte ruido cuando Mark golpeó su vaso contra la mesa? No pronuncié una palabra después de un tiempo. Mark finalmente murmuró: bueno. Supongo que iré solo una vez. Fue un paso importante para nosotros como pareja. Después de que fuimos juntos a las pruebas, Mark se volvió bastante reservado en casa. Parecía que su orgullo había sido profundamente herido. Pensé que no debería preocuparse tanto por su orgullo cuando estábamos tratando de averiguar si podíamos tener hijos o no, pero yo me guardé ese pensamiento para mí mismo. Discutiendo sobre eso solo empeoraría las cosas. Me abstuve de decir cosas innecesarias y pareció irritar aún más a Mark. Empezó a salir solo los fines de semana. Tenía más horas extras repentinas y parecía tener más cenas de negocios, lo que lo hacía menos presente. En casa ya no sentía la necesidad de mejorar esta atmósfera fría. Me preguntaba si tener un hijo en estas circunstancias realmente ayudaría a reparar nuestra relación. Me preguntaba por qué necesitaba pasar por tratamientos de infertilidad. ¿Realmente necesitaba continuar este matrimonio con Marky? Estaba cada vez más seguro de lo que realmente quería y de por qué estaba tomando estas acciones. Pasaron 2 meses desde las pruebas iniciales.
Regresé al hospital solo para escuchar los resultados de las pruebas. Me sentí aliviado de que el médico no mencionara el tema de Mark. Aquí vienen los resultados de las pruebas de Sabrina y Mark. El médico me entregó algunos documentos al ver los resultados. Contuve la respiración. Necesito tener una conversación adecuada con Mark mientras miraba los resultados. Tomé una decisión esa noche. Sorprendentemente, Mark vino. En casa sin trabajar horas extras pensé que era una buena oportunidad para discutir los resultados de las pruebas, así que miré a Mark y luego Mark me entregó algo. Quiero el divorcio. Cuando miré lo que me entregó era un certificado de divorcio. Espera un minuto, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir? Mientras se quitaba el traje, Mark habló desapasionadamente dándome la espalda. No tiene sentido continuar nuestro matrimonio con alguien que no puede tener hijos. Sorprendentemente me sentí notablemente tranquilo. Es cierto que me había sentido incómodo con la vida. Contigo más ya es imposible. Acepté el certificado de divorcio. Entendí que es bueno que entiendas rápido. Asegúrate de salir de casa lo antes posible. Sintiéndote aliviado, Mark escupió estas palabras y salió de la sala. Al día siguiente llenamos rápidamente los papeles del divorcio y nuestro divorcio finalizó con solo una hoja de papel. Me sentí sorprendentemente decepcionante cuando les conté a mis padres sobre el divorcio. Me dijeron que volviera a casa. Afortunadamente, el lugar de mis padres no estaba lejos, así que rápidamente regresé a casa con solo lo esencial. El resto de mis pertenencias se podían ordenar mientras Mark estaba en el trabajo mientras pasaba tiempo a solas. Los recuerdos de los primeros días de matrimonio con Mark y las recientes emociones dolorosas se arremolinaban en mi mente haciéndome sentir como si todo mi cuerpo estuviera en un caos. Ha habido un futuro en el que yo, Mark y nuestros hijos, jugámosla juntos con sonrisas mientras yo me sentaba en un banco perdido en mis pensamientos sobre esas cosas. Alguien me llamó. Sabrina, ¿qué estás haciendo aquí? Era Mark la persona que menos quería ver, ¿verdad? Ahora, cuando volví mi mirada en esa dirección, noté una mujer parada al lado de Mark, su brazo estaba alrededor del de Mark. ¿Qué quieres? Nada especial. Acabo de ver a mi miserable ex esposa aquí, así que pensé en compartir algo de mi felicidad con ella. ¿Quieres decir? En respuesta a mi signo de interrogación y la mujer se miraron y se rieron. Me volví a casar con una chica de 23 años. No hay lugar para una bruja de 30 años como tú. La mujer se echó a reír y mirándome dijo que patético fue cuando vi por primera vez el rostro de la mujer. Definitivamente es una mujer joven. La expresión linda le queda mejor que hermosa. Todavía hay una impresión un tanto inocente sobre ella. Es una estafa y trabaja para una empresa cliente. Está embarazada de mi hijo. No pude. Créeme a mis oídos ante las palabras de Mark. Embarazado, solo han pasado 2 semanas desde nuestro divorcio y él ya se volvió a casar y la otra mujer está embarazada. No importa cómo lo mires, las matemáticas no cuadran. ¿Tuviste una relación con ella antes de que nos divorciáramos? En respuesta a mi signo de interrogación respondió con una sonrisa levantando la comisura de su boca. No me gusta esta expresión en el rostro de Mark. Me pregunto, bueno, incluso si ese fuera el caso, no hay evidencia. Ciertamente, existe la posibilidad de que Mark esté mintiendo solo para hacerme sentir incómodo. Evidencia, no podría reclamar ninguna pensión alimenticia, pero eso no hace que este comportamiento sea menos despreciable. Miré el rostro de la mujer nuevamente en algún lugar. Expresión. Cuando vi esa expresión recordé quién era la mujer y no pude evitar reírme. Que es tan gracioso de repente. Bueno, te casaste con esa persona. Puso una cosa de repente. Todo me pareció una tontería y me levanté del banco. Por favor, sed felices, les dije a los dos, luego les di la espalda y me dirigí a casa en el camino de regreso desde el parque. El sonido de mi teléfono inteligente sonó. Esta pantalla mostraba un nombre familiar. Hola Melissa, hace mucho que no nos vemos. Melissa es mi ex jefa Melissa Mark y estaba en el mismo departamento trabajando juntos como equipo. Perdimos el contacto cuando dejé la empresa, pero ella es una mujer capaz y genial en el trabajo y muchos empleados la admiraban. Hablar con Melissa después de mucho tiempo me hizo sentir mejor. Sabrina, hace mucho que no nos vemos. Quería hablar contigo Sabrina, así que decidí ponerme en contacto.
Me alegré mucho de que Melissa, que suele estar ocupada, me hubiera llamado porque quería hablar. Ya veo, también estoy feliz de poder hablar contigo. Y me divorcié, me arrepentí de haberlo dicho un poco más tarde, pero ya no había vuelta atrás, los pocos segundos de silencio se sintieron anormalmente largos, es así desde que me transfirieron a un departamento diferente, no he tenido la oportunidad de ver más a Mark, pero sí quiero hablar. Estoy aquí. Las amables palabras de Melissa, como siempre, hicieron que mi nariz hormigueara de dolor tratando de evitar que mi voz temblara lo más posible. Hablé sobre el estado de nuestro matrimonio en los últimos años y nuestras luchas contra la infertilidad. Lo sabía. Melissa no era del tipo que difunde rumores descuidadamente. Veo que debe haber sido difícil. Momento bueno. Sabes, Sabrina, si te parece bien, tanto mi jefe como yo queremos que regreses a trabajar. Palabras inesperadas me sorprendieron. Simplemente estaba encantado de que todavía pensaran que me necesitaban a pesar de que habían pasado muchos años desde que dejé el compañía. Al mismo tiempo entendí la razón por la que Melissa había tropezado con sus palabras por un momento. Gracias, pero a pesar de que es un departamento diferente que trabaja en el mismo lugar que Mark, sí, lo entiendo. No suelo forzarte, es solo que la compañía y yo queríamos transmitir nuestros sentimientos. Para hacerte pasar por tanto, Sabrina, tengo varios pensamientos, pero ahora siento una fuerte sensación de resignación. Creo que también tuve la sensación de que ya no podía estar con Mark. Pero Melissa, hay algo que me gustaría preguntarte. ¿Qué es? Que le pregunté a Melissa sobre la mujer que había estado con Mark antes, y mientras escuchaba la historia de Melissa mi certeza se convirtió en certeza y ahora todas las emociones que nunca antes había sentido comenzaron a brotar. Quería vengarme de Mark, sintiéndome algo aliviado después de compartir una historia que no pude contarle a nadie. Me dirigí a casa con paso ligero. Un mes después de la llamada telefónica con Melissa recibí otra llamada de Melissa. Quiero hablar de Mark. Creo que le será útil a Sabrina. La voz de Melissa en ese momento sonó sincera. Si es posible, me gustaría hablar con Mark presente. ¿Estará en casa en un día libre? Por supuesto que iré, así que vayamos juntos. Me preguntaba qué quiso decir con vamos juntos, pero sabía que Melissa no diría cosas sin sentido. Traté de preguntarle sobre los detalles, pero ella no cedió, así que acepté la propuesta de Melissa. No tenía muchas ganas de volver a enfrentarme a Mark después de tanto tiempo, pero decidí confiar en Melissa. El próximo fin de semana se sintió un poco amanecer. El fin de semana llegó y cuando fui a Mark's y a mi antigua casa con Melissa, ella me miró y me preguntó si estabas lista. Ese día llamada con ella nos miró con una expresión perpleja. Soy Melissa del lugar de trabajo de Mark. Soy Mark aquí. La mujer asintió cortésmente y luego volvió a entrar a la casa después de un rato. Mark y Con llegaron juntos a la puerta principal. Melissa, ¿qué está pasando? ¿Por qué viniste hasta aquí en tu día libre? Tengo algo importante que discutir. Se trata de ti y esta mujer. Cuando la llamó Melissa tenía una expresión de sorpresa en su rostro. Debe haber sido extraño para ella que Melissa conociera su nombre. Tú mismo, pero te conozco desde antes. Melissa sacó documentos de un sobre que había traído y los golpeó frente a Mark y Con. Sí, digo que la esposa de David hace eso. Rinebel en el momento en que escuchó que la cara de ese Con se quedó sin color. ¿Qué diablos son estos documentos? Es un informe de investigación de un detective. Con usted tuvo una aventura con mi marido en el pasado. Mark tenía los ojos bien abiertos mirando a Melissa y luego de nuevo a Con. ¿Qué quieres decir con? Permaneció en silencio con la cabeza aún agachada en su lugar. Melissa comenzó a explicar que cuando era estudiante universitaria esta chica tuvo una aventura con mi esposo, quien era su jefe en su trabajo de medio tiempo. A ella y a sus padres dijeron que ella es adulta a pesar de que es estudiante, debe asumir la responsabilidad, así que no dudaron en exigir una compensación. No tuve reparos en ello. Melissa mantuvo la compostura, pero había un dejo de autoridad en su voz. Y continuó agachando la cabeza y Mark miraba fijamente al vacío, pero a pesar de eso, la estafa desapareció sin pagar la compensación y yo estaba en problemas, así que contraté a un detective para encontrar su paradero y por casualidad pudimos capturar evidencia de su aventura con Mark. Mark de repente volvió a la realidad y volvió su mirada hacia mí. Imité la sonrisa condescendiente de Mark. Te han descubierto como evidencia de tu aventura. De hecho, la razón por la que reconocí el rostro de Con del día que nos conocimos en el parque fue porque había visto su foto.
Cuando Melissa me contó sobre el asunto de su esposo, normalmente no compartiría asuntos familiares personales con personas no relacionadas, pero Melissa estaba emocionalmente angustiada en ese momento y tal vez no podía considerarlo como de costumbre. Solo había visto la foto una vez, así que mi memoria fue un tanto confuso, pero lo confirmé con Melissa y quedó claro que era la misma persona la que pensaba que ella tenía otra aventura extramatrimonial incluso después de ser acusada de infidelidad y condenada a pagar una indemnización. Me quedé realmente impactado cuando me di cuenta de la verdad cuando vi a Connie y a Mark viviendo en su propio pequeño mundo. No pude evitar mostrar una sonrisa desdeñosa. Mark pareció perder todas sus fuerzas y continuó llorando evitando la realidad. Tuviste reuniones secretas en un hotel mientras Mark estaba casado con Sabrina. Es una prueba innegable de tu asunto. Exigiré una compensación no solo a mí sino también a Sabrina, así que prepárate, sabemos dónde trabajas, así que no hay forma de escapar. Permaneció en silencio hasta el final, ella simplemente continuó llorando, aparentemente evitando enfrentar la dura realidad. A mi esposo y yo todavía estamos casados, pero ustedes dos están divorciados. También le daré esta evidencia a Sabrina para que la use como prueba de su asunto. Prepárese para pagar una compensación mientras lamenta su tontería pasada con esas palabras. Melissa se puso de pie. Lo seguí. Sulet dejó atrás a Mark y Connie salió de la casa. Después de eso exigimos una compensación a Mark y Connie a través de un abogado debido a su incapacidad para hacer un pago global. Acordamos de mala gana recibirlo en cuotas un día. Cuando regresé de compras, vi a Mark encendiendo frente a la casa de mis padres. Parecía un poco más delgado, o eso parecía cuando Mark me vio. Rápidamente se animó y corrió hacia mí. Sabrina, es bueno ver que no entras a la casa de mis padres así. Mark, lo haré. Llame a la policía, por favor. ¿No puede esperar a recibir el pago de la pensión alimenticia? Mark hizo demandas egoístas sin siquiera escuchar mi versión de la historia. Los gastos del estafador están fuera de control. No puedo arreglármelas solo con mis ingresos. Nuestro hijo nacerá pronto. Y no podemos seguir así porque tengo que ayudarte. Es tu culpa, tienes que asumir la responsabilidad. Realmente no te importa lo que me pase. Quien se cree que es para decir algo así me lastimó tanto y ahora él realmente cree que lo ayudaré cuando esté en problemas. No me importas tú tampoco, no vuelvas a acercarte a la casa de mis padres otra vez. Mark cayó de rodillas luciendo derrotado en el pasado. Podría haberle extendido una mano cuando vi a Mark en un estado tan vulnerable que, sin embargo, considerando sus acciones pasadas, no pude conseguir ningún perdón. Oh, es cierto, olvidé decirte algo importante. Mark me miró al escuchar mis palabras y su rostro se llenó de una leve esperanza de que pudiera ayudarlo. Pero no tenía intención de hacerlo. Se trata de los resultados de la prueba de infertilidad. Resulta que el problema eras tú, Mark tenía una expresión de asombro bastante diferente de lo que había anticipado. No tuve ningún problema, pero los resultados de la prueba mostraron que tú. Tengo dificultades con la concepción natural, oh Dios, así que me pregunto de quién está embarazada ahora. La cara de Mark se puso pálida y permaneció en estado de shock. Bueno, entonces adiós, si te vuelvo a ver, realmente llamaré a la policía, y dije eso. Lo que enfureció a Mark y llevó a su divorcio, ya que contuvo relaciones simultáneas con varias personas. La identidad del padre sigue siendo desconocida, incapaz de criar al niño por su cuenta. Se humilló y regresó a la casa de sus padres para criar al niño. Sus padres se comunicaron con Melissa. Sentí enojo hacia la responsabilidad de ir, pero el niño era inocente. Solo podía esperar que el niño creciera y se convirtiera en una persona honesta. Además, recibí disculpas de mis suegros, quienes informaron que habían cortado los lazos con Mark y que también habían avisado a mis familiares. Ahora que hacía sus pagos mensuales constantemente, así que yo esperaba que reflexionara sobre sus acciones, ya que en mi caso, gracias a la ayuda de Melissa pude regresar al trabajo. Fue adaptándose al trabajo después de un descanso tan largo, pero me di cuenta de que todavía disfrutaba trabajando. Oye, ¿qué tal si te presento a uno de mis en algún momento, unos amigos varones? Melissa, que estaba almorzando conmigo, de repente dijo que estaba sorprendida, pero cortésmente rehusé. Quiero disfrutar de mi vida de soltera por un tiempo. Estando sola y libre es increíble. En mi trabajo.